En castellano llano, largo y tendido. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy damos inicio a nuestra charla titulada El ritmo de nuestros tiempos. En otro espacio hablamos de un término que parece dominar las conversaciones sobre los tiempos que vivimos, la palabra globalización. Hoy quisiera sugerirles que existe otro término que quizá describe mejor todavía a nuestros tiempos, la palabra aceleración. En ese otro espacio argumentábamos que la globalización, más que describir bien a los tiempos modernos, es una buena metáfora de toda la experiencia humana desde sus inicios en este planeta. Bueno, hoy quiero proponer que la palabra aceleración describe igualmente bien y aún mejor dicha experiencia humana total hasta el presente. De hecho, mi argumento es que ahora notamos más la globalización no porque nunca antes haya existido, sino porque se está acelerando cada vez más. O sea, que es su aceleración lo que ahora nos hace notar más a la globalización. Y es que la aceleración es también consustancial a todo lo humano. Recuerdo que cuando yo empezaba a estudiar en la universidad, el célebre sociólogo latinoamericano Darcy Ribeiro publicó su libro O Processo Civilizatorio. Ribeiro, siendo brasilero, escribía desde luego en portugués, y la obra fue traducida a nuestra lengua como El Proceso Civilizatorio. Quizá una mejor traducción al castellano hubiera sido El Proceso Civilizador o El Proceso de Civilización. Pero el libro, que analiza de modo brillante la evolución social desde la revolución agrícola hasta la termonuclear, las revoluciones informática, genética, etcétera, y todas las otras que experimentamos en nuestros días no aparecían todavía en el horizonte, también pudo haberse llamado El Proceso de la Aceleración, y ese título hubiera también capturado la esencia de la historia humana. Todo se acelera a nuestro alrededor. Tomemos, por ejemplo, el caso de la población humana mundial. En 1965 éramos unos 3.000 millones de personas en el planeta. Y en 1975, 10 años después, ya éramos 4.000 millones. 1.000 millones más. Ese aumento es como la pendiente de una montaña que escalamos, como se muestra en la parte izquierda de la gráfica. Pero lo que llama la atención no es tanto que la población crece, siempre hemos mayormente ido aumentando en número, a veces más rápido, otras veces menos, pero el punto es que ese crecimiento en general se acelera. Esto es que la pendiente de la montaña se hace cada vez más empinada, como en la parte derecha de la gráfica. En el largo plazo es cuando notamos mejor este empinamiento. A principios del siglo XIX, por ejemplo, había más o menos el mismo millardo, que es el castellano para 1.000 millones de seres humanos de 100 años antes, o sea, de principios del siglo XVIII. Pero miren lo que ha sucedido desde entonces. Ese mismo millardo de principios del siglo XIX se duplicó a mediados del siglo XX y se cuadruplicó para finales de ese mismo siglo XX. A principios del XXI ya somos cerca de 7.000 millones de almas. ¿Cómo se llama eso? Aceleración. Muchos otros procesos muestran esta aceleración, sobre los que hablaremos en nuestra próxima cápsula en Castellano Llano. En el espacio anterior decíamos que todo se acelera a nuestro alrededor y poníamos como ejemplo de dicha aceleración el caso de la población humana mundial, la cual, habiendo, después de cientos de miles de años de existencia de nuestra especie en el planeta, alcanzado en el siglo XIX 1 millardo de individuos, es decir, 1.000 millones de personas, se ha multiplicado por 7 solo en los siguientes 100 años. Hemos tenido, y pueden haber también retrocesos, por supuesto, ¿no? La humanidad ha sufrido hambrunas, pestilencias y brutales guerras con cientos de miles, millones y hasta decenas de millones de muertos cada vez. La llamada
peste bubónica en la Edad Media europea, por ejemplo, borraba del mapa aldeas enteras de la noche a la mañana. 25 millones de muertos en menos de 5 años, cuando la población del continente entero era solo de 75 millones. Aunque los estimados varían, algunos calculan que 17 millones murieron en la Primera Guerra Mundial y 80 millones en la Segunda. Es más, los antropólogos estiman que en un momento, hace unos 70.000 años, toda la humanidad se redujo a unos 15.000 individuos con capacidad reproductiva. Y eso es menos que todos los gorilas o chimpancés que existen hoy en día. Y que la especie entera estuvo a punto de extinguirse por millones de años, mientras nos esparcíamos por África, Europa y Asia. Pero desde ese peligroso punto bajo, la población humana no ha hecho en general, sino crecer de forma cada vez más rápida, hasta el punto de que hoy enfrentamos el peligro de llegar a ser quizá demasiados para los recursos de nuestro planeta, o sea, para su llamada capacidad de carga. Los procesos económicos también se aceleran. Hubo un tiempo en que las cosas no cambiaban mucho durante miles de años y el avance económico era mayormente cuantitativo, basado en aumentar la cantidad de recursos, ¿no? Lo que se llama el uso de factores, explotando nuevos yacimientos naturales, como cuando pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce, o de la de bronce a la de hierro, o apropiándose de más grandes fuentes de riqueza, como cuando el Imperio Español creció basado simplemente en la captura de más y más oro y plata de los territorios conquistados en América, o añadiendo nueva tierra al cultivo y la explotación, como durante la primera expansión de la frontera oeste de los Estados Unidos, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Luego, con la llamada Revolución Industrial, las cosas comenzaron a cambiar más rápida y cualitativamente. Esto es, basado no tanto en la acumulación, sino en la transformación de recursos, lo que se llama mejoras de eficiencia, con la manufactura de nuevos productos, como las lámparas eléctricas, y la aceleración del transporte, con las locomotoras y los buques a vapor, y de las comunicaciones, con el advenimiento del telégrafo. En nuestros tiempos no solo todo cambia mucho más rápidamente, sino que el motor del crecimiento económico es el propio cambio. Esto es, no solo el uso de factores o la mejora de la eficiencia, sino principalmente la innovación misma como factor de crecimiento. Desde luego, también ha habido retrocesos económicos. Durante la llamada Gran Depresión, desatada en 1929, multitudes de desempleados llenaron las calles de Nueva York y Chicago. Hubo sequía, tormentas de polvo y hambre en las otrora fértiles praderas norteamericanas, y debido a una hiperinflación superior al 1500%, a principios de esa década la gente sacaba en carretillas el dinero, casi sin valor, de los bancos alemanes, solo para comprar pan. Aún así, el cambio acelerado continúa, como lo demostraremos en castellano llano en nuestra próxima cápsula. En el espacio anterior decíamos que la aceleración, característica de la evolución humana, no implica ausencia de estancamientos o hasta retrocesos, como los de la llamada Gran Depresión de finales de la década de 1920, cuando muchedumbres de desempleados inundaron Nueva York y Chicago, y sequías, tormentas de polvo y hambrunas azotaron las otroras fértiles praderas norteamericanas, y una hiperinflación superior al 1500% a principios de la década llevó a la gente a sacar en carretillas el dinero casi sin valor de los bancos alemanes solo para comprar pan. Pero esta gran crisis, que por cierto contribuyó a desatar la Segunda Guerra Mundial, fue seguida por una estupenda prosperidad en la posguerra, los años 50 y parte de los 60. En economía esto se llama ciclo de negocio. Esas especies de olas que ocurren en el curso de décadas, con picos de auge seguidos por penurias de producción, empleo e ingresos.
Otro ejemplo de esto fue el crecimiento de los años 1990, cuando Bill Clinton, que fue seguido por la gran recesión de 2008, cuando George Bush hijo. Existen también otras olas llamadas ciclos de innovación, que ocurren no en décadas, sino en siglos y que son de crecimiento acelerado. En 1996, el profesor John Carter de la Universidad de Harvard ofrecía ejemplos de este cambio acelerado. Por ejemplo, en la vida útil de los artefactos, que es el periodo en que funcionan antes que deban ser reemplazados. Los electrodomésticos, por ejemplo, a finales de los 60 el promedio de vida útil era 15 años, ¿no? Yo recuerdo que durante toda mi niñez y hasta que salí de mi ciudad natal a los 17 años, mi abuela tuvo la misma nevera. Ya a principios de los 90, el promedio de vida útil de los artefactos de los electrodomésticos eran 4 años. Las computadoras, a finales de los 50, el promedio de vida útil era 12 años. A finales de los 90 era 36 meses. Hoy, ¿cada cuánto tiempo ustedes cambian su computadora? La atención de quejas, por ejemplo, en los Estados Unidos en los 60 pasaban días para atender quejas. A finales de los 90 se contaba en horas. Cambiamos cada vez más aceleradamente en todo el mundo. Consideren lo siguiente. Hace solo 50 años, ¿cuál era la herramienta de procesamiento de palabras más extendida? El lápiz. Con el lápiz, los de mi generación hicimos todas nuestras tareas de escuela y liceo. Y cuando yo empecé a escribir mis trabajos de universidad, ¿cuál era la tecnología de frontera en la materia? La máquina de escribir IBM Selectric. Hoy no solo raramente escribimos, como no sea en computadoras personales, sino que miramos las máquinas de escribir como verdaderas antigüedades. ¿Cómo se llama esto? Aceleración. Pero quizá el ejemplo moderno más dramático de aceleración es el del avance y en la potencia de las computadoras. Y no solo las computadoras clásicas, hoy capaces de cálculos que solo décadas atrás se consideraban imposibles, sino del tipo nuevo de computadoras que ya se vislumbran, llamadas computadoras cuánticas, que harán ver estos cálculos como juegos de niño, y a las actuales computadoras como antiguallas más anacrónicas que lo que hoy nos parecen las máquinas de escribir IBM Selectric. Si te interesa este tema, puedes acceder a y compartir las conferencias completas en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.